Me quedo entonces con ustedes. Y bueno, ya veo por acá la doctora Ivette, que es nuestra siguiente ponente sobre estrés y salud mental. Denme un segundito en lo que la... Listo, doctora Ivette. Creo que ahí nos escuchas bien, ¿cierto? ¿Ahí me escuchan? Hola, buenos días a Sí, todos. ya te escuchamos muy bien. Perfecto. Discúlpanos por tomarnos unos minutitos. Creo que sin tema puedes tomar 5 minutos más. No, no se preocupen, estaba atenta a lo que decía el doctor Aquiles. Perfecto. Ahí ven la presentación. Sí, ya se ve perfecto. Perfecto, pues antes que nada, Aide, pues un agradecimiento a ustedes como organizadores por retomar estos temas tan importantes en esta semana que para los que estamos en el área de trabajo, pues es fundamental que bueno, hacer algo diferente, algo que justamente celebre lo que hemos estado estudiando durante este tiempo. Y bueno, no sé si tú haces mi presentación o yo me presento, Aide, como me indiques. Si quieres, pues preséntate de una vez para que nos compartas. Bueno, bueno, nada más de manera general te presento, pero te voy a dar el micrófono para que también tú nos compartas un poco más de tu experiencia. La doctora Ivette está justamente en el equipo de posgrado de la Facultad de Medicina en la UNAM. Justamente en la UNAM hay un área de salud pública, pero además hay un área específica de salud en el trabajo en donde diferentes pues profesionistas, no solamente médicos, sino, bueno, epidemiólogos, psicólogos, se dedican justamente no solamente a la formación de nuevos médicos, en donde pues estamos por ahí algunos egresados, sino también a la impartición de diferentes cursos para varios medios, ¿no? No sé, Ivette, si nos quieres compartir un poco más de la experiencia que tienes. Sí, bueno, pues nuevamente agradecer y bueno, me presento. Yo soy, como bien dice, ¿cómo se llama? Bueno, la presentación, yo soy psicóloga, yo soy egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, aquí en la UNAM, en México. Después me formé en la maestría en Psicología del Trabajo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con el equipo del doctor Juárez. Y posteriormente, bueno, me di cuenta que al final pues siempre hay como falta como más conocimientos como para ayudar a las personas, para ayudar a los trabajadores y entonces me fui con los colegas de la doctora Alejandra y bueno, ahora conozco a Aide y bueno, estuve ahí en la Universidad Jaume I, ahí en la Comunidad Valenciana en España y allá estudié lo que sería el máster en Psicología del Trabajo, Salud Ocupacional y Recursos Humanos y también hice el doctorado en esta área. Y bueno, mi área de interés, si bien es todos los temas de estrés, pues sin duda en los últimos años algo que me ha llamado mucho la atención justamente por la necesidad que veo en México en América Latina es justamente de hacer intervención, hacer algo que ayude a que los trabajadores estén bien y bueno, ahora más por el tema de pospandemia, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un gusto colaborar con ustedes y bueno, vamos a empezar, si me lo permiten. Yo a mi ponencia le puse salud mental, estrés y la importancia de la conexión, de la desconexión laboral. Y bueno, pues ustedes ya saben, perdón, eh, lo que ocurre con el estrés, ¿no? En realidad es un tema que ya lleva muchos años en la literatura científica, pero yo creo que sin duda sabemos que hay un estrés laboral de un estrés que manejamos cotidianamente. El estrés que manejamos cotidianamente de por sí ya nos pasa un nivel de factura, un nivel de daño a nuestro cuerpo, porque obviamente nuestro organismo se prepara para activarse, se prepara para reaccionar, ¿no?
Entonces, médicamente, fisiológicamente, bueno, el corazón aumenta el bombeo de la sangre, el hígado va a liberar más glucosa, los músculos se tensan. Esto es como una parte normal del funcionamiento que todos tenemos, ¿no? Pero el tema es, obviamente, cuando el estrés es, como ya lo sabemos, es de una forma constante y permanente, ¿no? Porque entonces no le damos oportunidad a que nuestro cuerpo se reponga, no le damos oportunidad a que nuestros órganos descansen, a que vuelvan a su estado basal y nos den oportunidad de reponernos para una nueva actividad. Entonces, lo que ha pasado en el ámbito del trabajo, como ya saben, con estas investigaciones de la conducta tipo A, es que, bueno, no solamente los ejecutivos o las personas con un puesto jerárquico o con directivos, pues, sino en general la población ha empezado a, de alguna manera, a mostrar indicadores que el estrés que estamos viviendo cotidianamente pues ya no es normal, porque debemos de pensar que en la suma de este estrés pues está el estrés cotidiano, el estrés con el que todos batallamos, que quizás en otros países, digo, la calidad de vida es distinta, o por ejemplo el tráfico, ¿no? En Valencia o en Barcelona siempre está muy concurrido, pero en el caso, no sé, por ejemplo, de Castellón, ahí muy cerquita de la Comunidad Valenciana, pues en realidad no hay mucho tráfico, ¿no? Te podrás hacer 10 minutos de trayectos, algo que no ocurre en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? En el Estado de México. Entonces, tenemos ya un estrés ambiental, un estrés cotidiano y además hay que agregar el estrés laboral. Y bueno, lo que nos ha mostrado justamente la evidencia en algún estudio que hicimos hace algunos años, es que tiene repercusiones a nivel fisiológico, ¿no? Y nosotros lo que quisimos fue medir si justamente se derivaba del estrés, porque como ya les decía, hay muchos factores que intervienen, pues para que la gente diga, pues me siento estresado, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue irnos con el trabajador cuando iniciaba su jornada laboral, de manera que nosotros pudiésemos identificar cuál era su presión arterial cuando ellos llegaban al trabajo, cuando checaban, ¿no? Después, a las 3 horas, cuando estaban a la mitad de su jornada laboral, les volvíamos a tomar la presión arterial y al final de la jornada laboral. Esto para que justamente para tener 3 mediciones que nos llevaran a constatar lo que, bueno, ya está en la literatura científica en otros lados, ¿no? Que justamente el nivel de estrés hace que haya un aumento en esta presión arterial, que hay mucha gente que se vuelve hipertensa, que esto es justamente pues derivado del trabajo. Y pues lo que ocasiona, pues ya les digo, pues no solamente es bueno que la gente se infarte, ¿no? Sino que la gente empieza a tener, como ya lo decían, algunos trastornos musculoesqueléticos y otro tipo de afectaciones que sin duda pues merman la calidad física, la calidad de salud mental de los trabajadores. Entonces, retomando el tema del estrés, todos necesitamos un nivel de estrés, ¿no? Es necesario para activarnos, como ya lo decía. Pero el problema es cuando es permanente. Yo siempre pongo el ejemplo en el aspecto de la salud, en el caso de los trabajadores, por ejemplo, los cirujanos, pues un cirujano que no entra con activación o con estrés, pues obviamente fisiológicamente pues está un poco en una activación moderada. Y entonces, ¿qué necesita? ¿No? Pues activar sus procesos cognitivos y demás para estar al pendiente de hacer los cortes exactos acerca de una laparoscopía, tener sus procesos muy atentos, su atención, su memoria y demás. Pero ¿qué pasa cuando estos procesos son constantes? Entonces ahí sí ya tenemos un problema, ¿no? Ya tenemos un efecto psicológico negativo derivado del trabajo, que entonces ya estaríamos viendo que ya es un problema. Entonces, el problema no es el estrés, porque bueno, ya esto ya lo sabemos de antemano, que muchos le dicen, no es que hay un estrés bueno o hay un estrés malo, no es que haya un estrés o distrés o eustrés, más bien es que necesitas bajar tu curva, ¿no? Tener estrés, descanso, reposo y otra vez niveles de estrés o activación alta, pero esos estados moderados y tal. Pero bueno, justamente en estos temas, pues nosotros por el tema de la pandemia,
Ustedes saben que, bueno, tuvimos montones de estresores, o sea, desde el estresor, hay profesiones o hay trabajos que eran, se les decía, como necesarios, ¿no? Alimentos, hospitales, y entonces de alguna manera, pues la gente no dejaba de trabajar, ¿no? Aún con el miedo de contagiarse, el miedo de salir a la calle, porque aún así, recuerden que, bueno, la población en sí estuvimos sometidos a un estrés que quizás nunca hubiéramos visto. Yo la verdad es que sí hubo un momento que bien se dice que las emociones negativas como las positivas se contagian, y si la pandemia produjo algo, justamente fue un miedo general de contagiar, de morir, de ver que ya muere uno, que muere otro y que ahora son 1000 tantos que murieron y ahora son tantos que se contagiaron. Entonces, tenemos que pensar que la persona en sí o el trabajador ya tenía ciertos estresores laborales. Puede que todos tengamos ciertos estresores familiares, y entonces en el estresor ambiental pues se nos agrega una pandemia, ¿no? Una pandemia que obviamente pues trae ciertas condiciones que justamente antes no habíamos vivido. Mucho se ha visto en otros países, sobre todo los europeos, nórdicos, esto del home office o el teletrabajo, ¿no? Como que era muy común el que todos tuvieran una jornada, ciertas horas en el lugar de trabajo y otras en casa. Pero ¿qué pasa en México y qué pasa en el mundo, no? Que de repente nos vimos todos confinados, sin, así que literal, trabajando o estudiando, comiendo, durmiendo, bailando y haciendo todo lo que antes hacíamos en un espacio en el cual definitivamente nos vino a cambiar la perspectiva del trabajo, ¿no? La perspectiva de que mejor, ok, ya no te estresas por el tráfico, porque ya se quitó ese estresor ambiental, pero ahora tienes un nuevo estresor, ¿no? Que es a lo mejor que tu jefe te dice que a las 9 va a haber junta y que te tienes que conectar y aparte tienes que prender tu cámara porque, y no podías ponerte en pijama, ¿no? Te tenías que maquillar o ponerte muchas fotos, no sé si ustedes vieron en internet que la gente tenía la parte de arriba del traje o la camisa y la corbata y abajo en pijama, ¿no? Y chanclas, porque era como la parte que se veía justamente en esta cuestión del Zoom y de las videollamadas, ¿no? Entonces realmente fue algo que nos hizo conectar con el trabajo, con las personas de una forma distinta, ¿no? Pero bueno, con ello, como ya sabemos, pues no solamente vino esta cuestión de que de repente tuvimos que manejar plataformas que en nuestra vida habíamos utilizado, y no porque no existieran, sino porque pues iba avanzando la tecnología a una velocidad normal, pero no era como algo elemental, algo esencial para ejecutar el trabajo, ¿no? Entonces, de repente, pues la computadora, la tablet, el celular se volvió una herramienta, por lo menos para algunas profesiones, fundamental, ¿no? Quizás para alimentos, y yo diría que inclusive para alimentos, ¿no? Las juntas, las reuniones, yo creo que todos los sectores se vieron de alguna manera involucradas con vivir este tecnoestrés. Y este tecnoestrés que no es únicamente exclusivo del trabajador, ¿no? Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, bueno, vaya la redundancia de mis padres, ellos no les gustaba eso de perfiles de Face, de WhatsApp, de redes sociales, y al fin ni videollamadas, ¿no? Pero claro, era el no ver al nieto, era el no ver a tal, y entonces así de, oye, una videollamada, ¿no? Conéctame con tu tía, con tu prima. Entonces, de alguna manera, la gente que nunca había estado interesada o que no era necesario, lo tuvo que hacer. Ahora, ¿qué pasa con el ámbito del trabajo? Pues en el ámbito del trabajo, pues más aún, ¿no? Porque quizás los que ya estamos habituados a los correos, a los WhatsApp y tal, toda esta comunicación digital que existe, pues resulta que nos rebasó. De manera de que la sobrecarga ya no solamente era de trabajo, sino tienes que contestar todos los WhatsApp, tienes que contestar todos los correos, tienes que contestar todas las videollamadas, porque entonces era un sinónimo de que eras ineficiente, ¿no? Que no eras un buen trabajador por no estar conectado las 24 horas del día disponible, porque no hubo división entre trabajo y casa o trabajo y familia, porque de repente pues ya estás ahí con tus hijos haciendo tarea,
En el caso de las mamás, pues haciendo la comida y también conectándose al trabajo, sus clases de tal o las clases de inglés. Y yo seguramente les ha de haber pasado como a mí, que les ha de haber tocado a lo mejor alguna sesión donde decía, perdón, ¿no? Pero es que mi hija está en clase de japonés, me acuerdo de un doctor, ¿no? Y se oía el coin, ¿no? O sea, literal, ¿por qué? Porque los espacios, nunca las casas estuvieron funcionales para un espacio donde de repente habían 4, 3 estudiando y uno es trabajando y otro también, ¿no? Entonces, definitivamente esto nos marca una nueva pauta de estrés, ¿no? Que si bien, ya les decía, viene acompañado por una pandemia, ya era algo que se venía vislumbrando. Porque inclusive, bueno, esta definición, por ejemplo, de tecnoestrés es obviamente el Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo de España y que justamente se refiere a ese estrés derivado de la introducción y uso de nuevas tecnologías en el trabajo que va a conllevar ciertos efectos psicosociales negativos derivados del uso de estas, ¿no? Y si bien ya, bueno, Marisa fue mi profesora, ya lo estudiaba desde el 2003, imagínense, todavía ni había pandemia, y ella ya decía, ¿no? Es que el uso de estas es una amenaza porque al final va a condicionar la percepción que uno tiene, inclusive hasta yo sentirme, tengo la habilidad de usarlas, me siento capaz, porque al final todo repercute en la psique, ¿no? Ok, me activa psicofisiológicamente, por ejemplo, las redes sociales me activan, ¿no? Me gusta estar ahí en el WhatsApp, me gusta estar ahí a lo mejor en Facebook, pero llega un momento que también es tecnoadicción y entonces es todo un tema, ¿no? Es todo un tema entrar en esto y obviamente pues esto se vio repercutió, en el tema del trabajo. ¿Por qué? Porque además no solamente fuimos que tuvimos mayor adicción a las redes sociales, a la tecnología, al Zoom, sino yo siempre lo comentaba con un amigo que está en estos temas y decíamos cómo nos cambiamos de pantalla, ¿no? Trabajas, estás en el celular y en la compu o en la tablet y luego te vas a ver Netflix al sillón, pero es otra pantalla, ¿no? Entonces, la cuestión de las alteraciones visuales, mucha gente que a lo mejor no usaba lentes tuvo que usar porque definitivamente hubo un exceso, un uso excesivo, ¿no? Los trastornos musculoesqueléticos, por el hecho de estar tanto tiempo en una posición, porque ya les decía, ergonómicamente quizás en casa pues compramos un silloncito o el escritorio, pero al final no eran espacios para estar bastante horas, ¿no? Y en el caso, bueno, pues de las redes sociales, bueno, que la gente incluso se volvió, pues ya les decía, adicta, ¿no? Inclusive hasta las series y esto tipo que ahora vamos a ver las consecuencias. Entonces, ya les adelantaba que con esto del tecnoestrés, pues viene acompañada con la tecnofobia, ¿no? Esta persona que a lo mejor no quería, que decía, bueno, esto sí me gusta, pero yo no quiero hacer videollamadas, híjoles, es que, pues sí, ya sé que todo el mundo hace sus celulares, pero, o que todo el mundo hace videollamadas por WhatsApp, pero yo no quiero. Y al final, pues, le tuvieron que vencer su fobia, su tecnofobia, y tuvieron que empezar a usarla, ¿no? Y entonces nos fuimos, como ya les decía, al extremo, que era justamente a esta tecnoadicción debido a la incontrolable compulsión a usar las redes sociales. Y ahora me dirán, ¿y por qué si hablas de desconexión? ¿Por qué empezaste a hablar de tecnoadicción? Porque justamente un problema que hubo y que, por ejemplo, en México en el 2021 el Senado decía aquí, que es la que hace la cuestión de la legislación de las leyes, decía, vamos a tener derecho a la desconexión digital, porque entonces no solamente es desconexión del lugar del trabajo, no es desconexión del jefe, es desconexión digital, porque mi jefe me puede decir que sí, que esté en mi casa, ¿no? Pero me está hablando cada 5 minutos y diría un jefe, pero pues si yo estoy con mi esposa, ¿cómo le voy a contestar a los 20 minutos? O si ya es de noche, ¿no? Yo estoy haciendo otras cosas y con toda la razón del mundo, ¿no? Entonces, en realidad, esto de la desconexión tiene mucho que ver con la conexión. Si nosotros no identificamos cuáles son las áreas en las cuales estamos muy conectados, va a ser muy difícil saber en qué áreas te tienes que desconectar. Y entonces ya les decía, ¿no? Como esta alta demanda de estar ahí, ¿no? Y seguramente el ejemplo es todos, ¿no? O sea, a ti te llega un WhatsApp y es tit,
te suena el celular, ¿no? Y eso es como, ya me llegó un WhatsApp, ¿no? Esa compulsión que antes no existía porque quizás, no sé, hace unos 30 años donde no existía la aplicación de app del WhatsApp y que a lo mejor llegaba un mensaje, de un bip, ¿no? Era el bip, bip, pero pues no era como ahora que se te desplaza aquí una serie de que ya te llegaron 5 watts o en tu bandeja de entrada, ¿no? Entonces, definitivamente, ya les decía que esto viene a afectarnos porque alteró todo. O sea, si volvemos otra vez al teletrabajo y volvemos a esta parte que vivimos en la pandemia, pues hay gente que no tenía esa organización estructurada de su tiempo. Entonces, pues no desconectaba de decir, bueno, yo de 8 a 4 trabajo, porque no, a veces el jefe te manda a las 6 y pues tú tienes que contestar a las 6, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, comes a diferente hora que antes, desayunas a diferente hora y duermes a diferente hora. Entonces, el problema es, pues obviamente los trastornos de sueño, que ya sabemos que se vinieron evidenciando mucho y no solamente en la población, sino también en los trabajadores, ¿no? Esta cuestión de no hacer ejercicio, de pues no puedes salir, no está el gimnasio, no puedes ir a lugares públicos y entonces comíamos con esta entre hambre y compulsión y los que andaban ansiosos. Y no es que trajéramos un trastorno obsesivo compulsivo, simplemente por la ingesta de no estar haciendo alguna actividad y entonces, pues se me antoja una papita, ¿no? Ahora se me antoja una frutita y ahora se me antoja y como todo lo tienes en el refri y estás en tu casa, pues tu conducta es comer. Y la otra, pues ya les decía, esta adicción, ¿no? Quizás a las series, que, no, pues síguete, ¿no? Al fin mañana no vas a trabajar, ¿no? Pues la que sigue, o otra película, y así, ¿no? Entonces, una serie de malos hábitos que definitivamente, pues no ayudan ni al trabajador ni a nadie en general, ¿no? Y otra parte muy importante que justamente es necesario, justamente quiero hacer relevancia, pues esos son los ciclos circadianos, porque justamente se relacionan al funcionamiento de nuestro cuerpo. Si yo no duermo a mis horas, si yo no como a mis horas, y entonces fisiológicamente todo en mi cuerpo se modifica. Y entonces a lo mejor el primer mes no tengo un problema, al segundo mes tampoco, pero quizá ya en 6 meses teniendo una mala rutina, pues entonces yo voy a empezar a tener problemas, ¿no? Y entonces, esta es la importancia incluso del descanso, ¿no? Algo que se ve en otros países, porque a lo mejor no quisiera decirlo así, pero yo creo que el trabajador mexicano estamos muy capitalizados y no es porque, digo, yo trabajo, ¿no? Pero me refiero a que, por ejemplo, en otros lados sí te dicen, pues hay como el derecho a la pereza, ¿no? El derecho a no hacer nada, el derecho a decir, hoy es domingo y descanso totalmente, como en otros países, ¿no? Que el domingo ni siquiera ahí es súper abierto, así, punto. Porque es el día que ni la gente del súper pues tiene que descansar, pues ha trabajado toda la semana, el domingo no se abre el súper y entonces tú tampoco vas al súper, pero aquí regularmente en lugares o países como nosotros, que pues dices, bueno, de lunes a viernes trabajo y el fin de semana me organizo para hacer mi compra de súper, el mercado y tal, entonces nuestros horarios cambian. Entonces, como ya les decía, todo al final repercute y en pandemia algo que se repercutió, como lo estoy mostrando aquí, justamente es el tema de que los ciclos de sueño se vieron alterados, ¿no? Y justamente esto, o ya les decía, fisiológicamente tiene un porqué, ¿no? O sea, tu estado de ánimo, tu serotonina, tu dopamina, todas esas partes que nuestro cerebro necesita generar para que nos tengamos una sensación de bienestar, no lo lográbamos. Y justamente ellos, ahora antes de la pandemia, lo describían, ellos que recibieron el Premio Nobel de Medicina, ¿no? Para decir, oigan, tienen que dormir bien, ¿eh? Porque ya hicimos experimento y no me acuerdo si ellos usan ratas o hormigas, pero creo que eran hormigas, no me acuerdo qué animal era el que usaban, pero ellos identificaban justamente cómo morían. O sea, la duración en la vida, literal, si no duermes, es que no vas a durar muchos años. Era la conclusión que ellos. Entonces, definitivamente tenemos que
mejorar las condiciones laborales, tenemos que mejorar lo que hacemos a nivel laboral y a nivel personal. Tenemos que ayudar a que los trabajadores de alguna manera identifiquen qué es lo que están haciendo, porque a lo mejor en las empresas tenemos todo muy controlado. Yo siempre digo, ¿no? A lo mejor tú dices, bueno, aquí se hace de esta forma, tenemos los protocolos bien establecidos, pero el trabajador saliendo de su casa hace lo que quiere, come lo que quiere, duerme cuando quiere, y entonces todos somos o muy ordenados o muy desordenados. Entonces, definitivamente por eso muchas empresas han incorporado a su política esta parte de convivencia con las familias, ¿no? Como estos programas con los colaboradores para mejorar su salud mental. Claro, porque le estás apostando al bienestar familiar que te va a repercutir en el bienestar de tu colaborador, ¿no? Él está bien, su familia está bien, y entonces si tú tienes muy consciente de que las personas sabes lo que hacen, pues seguramente no vas a, como el tema de COVID, ¿no? Que a lo mejor tuvo tus protocolos, que aquí, que límpiate, que desinféctate, y se iban de fiesta el fin de semana porque tenían la pachanga de la abuelita, ¿no? Entonces, toda esa parte que parece que a nosotros no nos repercute, la verdad es que mucho del ámbito privado del trabajador no repercute. Mucho de darle sus espacios, porque obviamente si la gente, tú no se los das como empleador, como directivo, la gente se lo va a tomar porque lo necesita. Por eso algunas políticas, igual de algunas empresas, tienen que ver con eso. Oye, mejor pídeme permisos, voy a ir a una junta y aquí recupérame las horas que te vas, ¿no? Pero es diferente a que, oye, pues es que al final la gente tiene que hacer las cosas, no son máquinas, ¿no? La gente se enferma, la gente tiene hijos, entonces esta conexión y esta vinculación del trabajo del trabajador con su familia, con su casa, es muy importante porque no solamente, bueno, te repercute a ti como en cifras que yo a veces digo, ¿no? Cifras de que tienes mayor productividad, mayor rendimiento, menos rotación, menos de todo, tiene que ver obviamente pues que tú le estás ayudando a las personas a que tengan esa recuperación psicológica, que en realidad yo diría pocas empresas lo han hecho, ¿no? O sea, ¿qué empresas te ha dicho después de pandemia cómo está tu salud mental? Yo creo que pocas son las que en realidad se tomaron, porque a todos nos vino como de sorpresa y dices, ¿y ahora qué hago? No, pues a ver, espérate, hay que hacer números, cuánta gente se corrió, cuánto fueron las pérdidas, o sea, nos centramos en muchos elementos y muchos indicadores importantes, sí, los indicadores financieros son importantes, pero el recurso humano al final también es importante y por eso es que lo tenemos que cuidar, ¿no? Y en el caso del trabajador mexicano, sabemos, a diferencia de quizás, no sé, el americano, que es como más de, pues a veces tiene más amigos que familia. En el caso de los trabajadores mexicanos, sabemos que es muy importante la familia. O sea, podrá caerse mi empresa, ¿no? Pero mi familia, si mi familia está bien, yo con mi empresa, híjoles, todo, ¿no? Doy todo. Entonces, a veces esta parte creo yo que las empresas no la cuidamos, la dejan de un lado cuando creo yo que es fundamental, ¿no? La gente está bien psicológicamente, emocionalmente, y entonces te rinde mucho más. Obviamente, otra de las cosas que es fundamental que tiene que ver mucho con integrar el ejercicio físico, ¿no? Sabemos, ya les decía que por el tema de la pandemia, pues se cerraron gimnasios, hubo decremento de actividad física, pero justo ahora es que cómo la retomas, ¿no? Inclusive a nosotros, ¿no? Apenas aquí en la universidad están retomando unos ejercicios, digo, son 5 minutos, pero te paras, haces algo y eso es bueno, ¿no? Porque al final a veces se piensa que las intervenciones son como tienes que dedicarles muchas horas, mucho dinero y en realidad no, o sea, lo que evidencia justamente la investigación es de que las intervenciones pueden ser en momentos muy cortos, pero que tienen impacto, porque al final lo que logras es que haya más oxigenación en el cerebro, más dopamina, más serotonina y que funciona de mejor forma y obviamente creas, generas, más produces, ¿no? Entonces, al final creo yo que sí es importante que haya esta desconexión digital, que podamos separar los espacios del trabajo-casa. Digo, ahora a lo mejor ya es más fácil por el tema que ya mucho llegamos a la normalidad,
y entonces ahora sí ya tenemos como muy claro y establecido los horarios, ¿no? Pues mis horarios son 8 horas diarias o son 12 o tal, pero sí es importante, ¿no? Que si queremos salud mental como personas, luego a nuestra familia, pues sí demos importancia a cuidar esos ciclos circadianos, darnos ese tiempo de libre, ¿no? A lo mejor hay gente que sí va y practica natación, pero ya tampoco es tiempo libre, porque al final es una actividad deportiva, una actividad artística, y está bien, sí. ¿Por qué? Porque recordemos que el cerebro, tenemos la parte derecha, la parte izquierda, y yo, por ejemplo, siempre que trabajo con la gente que es muy lógica, siempre la mando a pintar, o siempre la mando a dibujar, o siempre la mando a trabajar con plastilina. ¿Por qué? Porque los que somos muy lógicos, siempre estamos ahí generando, y los pones a hacer mindfulness o una sesión de relajación y no pueden porque no pueden desconectar su cerebro, sus hemisferios siguen tac, 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 tac. Entonces es importante ponerlos a trabajar. Trabajen con las manos, pinten, dibujen, y entonces aunque no sepan dibujar, no, colorear, o sea, cosas muy artísticas que ayuda justamente a manejar y gestionar de forma eficiente. Digo, te quitas 5 minutos en tu casa, llegas y dejas de estar viendo el celular y te ayuda acá en el cerebro a hacer otro tipo de conexiones. Entonces, espero haberles podido compartir un poco de esto. Nosotros, como decía, acá estamos en la universidad, estamos con el doctor Nava y la doctora Silva, y pues estaremos aquí cuando Aide nos vuelva a invitar, y pues eso sería por mi parte. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ivette. Pues creo que también uno de los temas emergentes, ¿no? Que ahí sí creo que, si bien como tú nos mencionabas, el teletrabajo y pues estas nuevas tecnologías están generando que tengamos más ocupada nuestra mente, por así decirlo, pero pues también más desenfocada de lo social, lo emocional, y evidentemente pues al final repercute en nuestra salud mental, ¿no? Entonces, déjame ver el chat para ver si hay eh, algún comentario. Bueno, tristemente, menciona Rosa María, tristemente la cultura laboral en nuestro país lo único que hace es estresar al personal. Ese lema de ponte la camiseta es sinónimo de entrega tu vida. Y bueno, excelentes conferencias. Muchas gracias, Ivette. Mm, si alguno Nada tiene más, algún... Perdón. perdona, Aide, nada más quería comentar esto que dices, porque, bueno, que comenta, porque es verdad, ¿no? A veces creo yo que en México, y eso es algo que yo he tenido que criticar duramente, es que nos vamos a los extremos, ¿no? Muchas empresas piensan de, ay, ¿por qué le vas a dar eso al trabajador? Y otros dicen, no, porque si me da eso es que me va a pedir. O sea, me está dando algo, pero luego aquí voy a entregar mi vida. Si de por sí estoy 20 horas, me van a pedir 30, ¿no? Entonces creo yo que aquí viene el papel de nosotros, de gestionar muy adecuadamente, y de la gente que, bueno, está en medicina del trabajo, los ingenieros, para tratar de lograr ese equilibrio, ¿no? O sea, yo creo que al final es un ganar-ganar. O sea, gana la empresa, pero gana tu trabajador. O sea, tú cuidas, yo soy pro cuidar el recurso humano, ¿no? Porque al final la gente se va. O sea, la gente, si tú te sientes explotada, si tú no te sientes escuchada, no sientes que tu trabajo es reconocido, y eso está en muchas publicaciones, al menos del trabajador latinoamericano y el mexicano. O sea, no hay ese reconocimiento de tu supervisor, que no tiene nada que ver con dinero, porque a veces también dicen, ay, es que ya va a querer un aumento, ¿no? O una prima, o va a querer unas vacaciones, pero no, o sea, de verdad que el reconocimiento, y tampoco es de que me estén halagando de, es que tu trabajo es magnífico, no, pero es como decir, a ver, mira, no sé, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Se acaba de terminar este proceso y el proceso estuvo bien por ustedes, porque fue bajo el liderazgo de ti, porque el trabajo en equipo estuvo bastante bien, porque se gestionó esto, y entonces dices, wow, ¿no? Lo hice bien, y no es de que te den palmas o que te aplaudan o que te suban el sueldo, es simplemente reconocer que ese trabajo se logró con tu esfuerzo, con el esfuerzo del equipo. Entonces, eso hace que haya confianza, y eso se llama confianza organizacional.
Y cuando hay confianza organizacional, entonces confías también en tu jefe y tu jefe confía en ti. Pero el problema de acá es que nos vamos a los extremos, ¿no? O la gente dice, no, es que, como te decía, no hay como esta cuestión de si le das, te va a pedir más. Y también si no le das, dices, bueno, pues ¿para qué le ayudo? O ¿para qué me pongo la camiseta, como se dice, ¿no? Si al final tú sabes que es igual, que no hay cambios, que entonces creo yo que sí es cambio de una cultura organizacional que no es fácil, que gestionarlo implica trabajar en todos los niveles, en mandos directivos, mandos intermedios, mandos operativos, porque al final no es como que le digas a la gente, ah, sí, confía en tu jefe, ¿no? O sea, pues no, o sea, a veces son las acciones lo que hace que cambien las actitudes. Entonces, y las actitudes, yo siempre digo que el trabajador mexicano es bien bondadoso, o sea, la verdad el mexicano es bien trabajador, se entrega, y justamente es el problema también, porque por eso se queman, por eso hay un montón de situaciones, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro tema. Ok. Bueno, voy a leerte algunas preguntas, igual y las que vayamos pudiendo contestar. Primero, Rina nos pregunta, ¿qué método se recomienda para hacer una evaluación de estrés laboral a un trabajador? Bueno, aquí estaríamos entrando, no sé si te refieras a estrés laboral como nosotros lo tenemos en la norma oficial 035, que tiene que ver con el riesgo psicosocial, porque ya recordemos que existen diferentes tipos de riesgos. Lo que nosotros hacemos o lo que yo hago en particular es, pues, dependiendo lo que yo quiero evaluar, voy separando por instrumentos, ¿no? O sea, armo no necesariamente un instrumento mega extenso, a veces lo que yo procuro es hacer una batería, porque a veces los investigadores entiendo que en afán de medir una problemática, por ejemplo, estrés laboral, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a evaluar el estrés fisiológico, el estrés mental, la carga mental, y entonces a veces son cosas que a nosotros no nos interesan, no porque no sean importantes, sino para efectos de la empresa, lo que nosotros queremos evaluar es algo más específico. Entonces, creo yo que tendrías que agrupar qué es lo que tú estás viendo, observando qué es lo que tu gente tiene, ¿no? A lo mejor resulta que es un ruido, ¿no? Lo que le estresa es los niveles de decibeles que existen en la parte de donde están las máquinas. Y entonces ahí no, yo tengo que evaluar a lo mejor un indicador de, no sé, por decir algo, con la relación con el daño, la carga mental o una cuestión de fastidio, más que, por ejemplo, el daño fisiológico. Entonces, yo a partir de eso, yo seleccionaría de un instrumento aquellos ítems que a mí me permitan evaluar lo que yo quiero, y no lo que yo quiero encontrar, más bien lo que yo pienso que está el daño, y a partir de ahí yo puedo hacer esta intervención, porque algo que yo siempre les digo y a veces es como, pues básico, pero pregúntale a tu trabajador. O sea, porque tú puedes pensar que lo que le está estresando es el ruido, y resulta que lo que le estresa es el ruido de la puerta y no el de la máquina. Y entonces tú ya estás haciendo una medición de un estresor que tú piensas. Entonces sí, por eso hay que ser como muy observadores y hacer, si no puedes una entrevista, yo siempre acompaño los dos métodos, el cuantitativo del cualitativo, porque eso te da la triangulación de decir, ok, ya medí esto, el instrumento me permite ver como un tamizaje, un indicador de cómo estamos, pero además ahora tengo la versión del trabajador, ¿no? Entonces ya cuando tú haces una intervención, considera los dos elementos y entonces vas a tener mejores resultados. No sé si eso te haya contestado tu pregunta. Perfecto. Bueno, ahorita vemos si Rina nos menciona, pero creo que sí. Y también al final, pues también acercarnos con los expertos justamente, ¿no? Para que realmente ustedes nos ayuden a determinar cuál es la necesidad y pues cuáles son las herramientas que están allá afuera. Pregunta, bueno, de nuestro equipo de Catepec, me imagino. ¿Cómo se puede gestionar un programa para el teletrabajo? Es decir, posiblemente si nos dieras algunos pequeños tips de cómo iniciar un programa de vigilancia o para el equipo de teletrabajo, que haga teletrabajo, ¿no? Bueno, creo que siempre tiene que haber entre un programa de cuando se establezca cualquier protocolo de sensibilización, ¿no? O sea, yo lo tomaría como en 3 fases. La fase 1, que es como establecer cuáles son las pautas, definirlo, establecer qué sí es teletrabajo, qué no es teletrabajo, qué está permitido, porque, por ejemplo, hay empresas que permiten comer y beber en reuniones, ¿no? Hay empresas que no te dejan ir al baño. Entonces, creo yo que cuando tú haces
la primera etapa, como estableces qué es lo que sí está, es como la parte de implementación. El teletrabajo para nosotros en esta empresa va a ser así, va a tener duración de esto, los periodos de conexión, la línea de comunicación, porque a veces todo el mundo te manda mensajes, ¿no? Entonces es importante estructurar quién es tu coordinador. El coordinador de área, o va a ser tu jefe, o el jefe de tu jefe, ¿no? Porque el problema ahí, hay muchas líneas de comunicación que luego dices, oye, pero fulanito me dio tan indicación. Entonces, hasta en teletrabajo hay que tener bien claro quién va a ser el que lleve, como se puede decir, como un esquema, un protocolo en el que nos diga A, B, C. Y luego, en la parte de implementación, que es en la parte de la fase que ya realmente la mayoría de todos lo manejamos, que es la conexión, la duración de las juntas, compartir información y tal. Y a lo mejor yo agregaría la tercera fase, que yo la vería como esa fase de evaluar los procesos anteriores, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo pensar que lo hago perfecto, y a lo mejor yo cuando evalúo en esta tercera etapa me doy cuenta que sigue siendo un relajo el tema de la comunicación, ¿no? De arriba abajo, que la gente se sigue confundiendo, o que alguien me digan, es que a mí me siguen mandando mails los de los proveedores, por ejemplo, y a mí me habían dicho que eso no me tocaba, ¿no? Y entonces ya tiene ahí todos unos tintes porque se toman decisiones. Acuérdense que el problema no es solo los malos entendidos en las empresas, sino las tomas de decisiones que a veces cuestan mucho dinero. Entonces, si yo tomo una decisión basado en algo que no esté establecido, pues ahí está. Entonces, pero si tú dices, no, mira, entonces hay que regresarnos, y entonces en el punto B, ¿se acuerdan que en la primera fase dijimos que en la cuestión del teletrabajo, la comunicación iba a ser así, o íbamos a tener un drive, o vamos a tener carpetas, o vamos a gestionarlo así? Ah, ok, pues ahí está toda la información. Cuando ventas, proveedor y tal quieran entrar, nos manejamos con un drive. Y ahí van a entrar fulanito, fulanito y fulanito. Y entonces tú te organizas, o sea, tiene que ver obviamente también con una cuestión administrativa en la cual tú puedes administrar de mejor forma tanto la comunicación directa e indirecta como todos los contenidos y toda la información que se genera, porque la cuestión de la telecomunicación o el teletrabajo es que también se generó mucha información, que muchos correos, mucho de todo. Entonces, yo siempre les digo, no se complique, ¿no? O sea, en un drive, que no cuesta nada, lo tiene ahí el programa, que alguien lo gestione y alguien se hace responsable, pero en el protocolo lo pones y entonces ya se evitan muchos conflictos y lo vas evaluando, ¿no? Entonces, en 3 frases, yo haría lo del teletrabajo: implementación, el cómo se está llevando y la evaluación de esa implementación. Y lo vas Perfecto. adecuando. Perfecto. Rosa María Hernández pregunta, bueno, muchas felicidades por su ponencia, y en su punto de vista y experiencia considera que la norma 035 nos quedó corta para el tema psicológico. ¿Hay alguna otra legislación, quizás en otro país, que nos pueda, bueno, que no se quede tan corta, si es que se quedó en México? Bueno, ahí es todo un tema, porque es todo un debate, ¿no? Porque tardó mucho en salir esa ley, mucho trabajo de muchos colaboradores, justamente por el tema de que hay muchos intereses, ¿no? O sea, ¿por qué? Por lo que yo decía, ¿no? Hay temas que alguien, por ejemplo, era un síndrome de burnout, ¿no? Y hay gente que dice, ay, no, yo ya estoy quemado, y ni es por el trabajo. Y entonces los empresarios dicen, es que ahora con esta ley la gente va a decir que se estresa y es por mi culpa. Y por otro lado, los trabajadores dicen, no, es que sí me estreso y tú no te haces responsable. Entonces, como cualquier otra ley, ¿no? Siempre va a tener aspectos a mejorar. Yo creo que esa ley se tiene que mejorar en unos años seguramente, porque hay nueva, por ejemplo, esto del tecnoestrés, tecnoadicción, esto que yo les decía de que se vio en el 2021 en la ley, en esta cuestión de la distanciamiento digital, laboral, o sea, todo eso se tiene que implementar. Entonces, siempre una ley creo yo que siempre va a tener para mejorar. Si quieres información, obviamente, por ejemplo, Colombia es de los países latinoamericanos que desarrolló antes la normatividad en factores psicosociales. Si quieres algo más elaborado, porque, bueno, llevan más años, los españoles que se ajustan, por ejemplo, todo lo de Marisa. Ahorita estaba leyendo justo para la ponencia y las investigaciones que ahorita hicieron aquí en la Facultad de Psicología de Tecnoestrés se basan en la escala de Marisa del 2003. Entonces, en realidad, pues los fenómenos, como cualquier otro, quizás siempre han existido, solo que a veces no les tomamos atención por la relevancia y ahora por la pandemia, pues fue el boom, como decía, ¿no?
Pero sí, definitivamente hay muchos aspectos psicológicos que el uso de la pantalla negra, ¿no? Que yo estaba pensando cómo definirlo en psicología, porque a veces muchas empresas te obligaban a abrir la pantalla, ¿no? De estamos en junta y no te veo, ¿no? No sé si estás y entonces es un hoyo en la legislación. Te pueden obligar a abrir tu cámara para una junta o no te pueden obligar psicológicamente qué representa, que no quieres estar o que al revés ya estás muy cansado psíquicamente, psicológicamente de estar tanto en reuniones que de verdad sí llegamos a agotarnos. O sea, son muchos temas que podríamos hablar porque obviamente el impacto psicológico y a la psique, pues sí es el último que se ve, ¿no? Siempre se ven otras afectaciones. Entonces, sí hay mucho tema por hacer seguramente. Ok, perfecto. Bueno, igual y solo la última. Bueno, no estoy muy segura de si solo influye en esta charla o tal vez tendríamos todos que profundizar un poco más, pero pregunta el doctor Juan Sosa, ¿cuál sería la pauta para pensar en un lugar destinado para el bienestar de los trabajadores? Muchas veces se piensa solo en que tenga un espacio donde haya futbolito o alguna mesa de billar, lo vi en una empresa, pero realmente hay algunos o ciertos requisitos que deberíamos estandarizar en un espacio para el bienestar. ¿O existe alguna, no sé, algo que tú conozcas, Ivette, en donde nos podamos documentar un poco más? Pues es que desafortunadamente lo que comentan es lo que hay. O sea, por ejemplo, espacios para relajar, espacios para meditar, espacios para dormir, espacio para futbolito, las cafeterías. Pero yo sí lo que agregaría es la capacitación fuera, ¿eh? Creo yo que eso ayuda bastante al bienestar porque es como sacarte de la oficina en la que siempre vas todos los días, 360 y tantos días del año. Entonces el autotraining, creo que se llama, ahorita se me fue el nombre, que es justamente el capacitar, ¿no? O sea, yo para desconexión laboral y trabajo en equipo, yo me los llevo fuera. O sea, para mí es la mejor estrategia porque van con tenis, van con otro tipo de ropa, se ven en el bosque, ves otro tipo de cosas que en el trabajo sí te dicen, no, sí, yo aquí trabajo, mira, ¿verdad que sí? Nos llevamos súper bien y ya cuando ves alguna dinámica y te das cuenta, dices, ah, no, no es que las cosas no son así. Entonces, en el espacio, digo, si no nos pueden llevar a capacitar fuera del lugar del trabajo, yo creo que se podría en el mismo sitio, pero hay algo que se llama como, ahorita les digo el nombre, es que siempre se me va el nombre en inglés, que tiene que ver con el enriquecimiento del lugar del trabajo. Es job training, puede ser, que tiene que ver con esto de que tu trabajo lo veas como un reto. O sea, porque al final, y que el propio trabajador lo enriquezca, porque, mira, yo te puedo decir, relájate, te pones música o te pongo música ambiental o te doy algunas 5 minutos para que respires, pero al final a ti eso no te funciona. Y eso también es otro tema, ¿no? Porque a veces pensamos que a lo mejor a alguien sí le sirve el futbolito, por más básico que lo veamos, a lo mejor alguien sí desconecta su cerebro, la parte lógica de la otra, del cerebro derecho del izquierdo, del hemisferio. Pero hay gente que no. Entonces, a lo mejor alguien que es más desde la lógica diría, bueno, si a mí en mi trabajo me dejaran hacer, incorporar este elemento, la gente de verdad se conecta hacia la parte de la absorción. La absorción es un elemento que lo tienes cuando tienes una activación alta, es decir, hay emociones negativas, hay emociones positivas. En las emociones negativas hay una activación baja, en las emociones positivas hay una activación alta. En la activación alta estás alerta y cuando estás alerta e interesado en algo, el tiempo se te pasa rápidamente. Por ejemplo, ustedes cuando están tomando un café con el amigo que no habías visto, ¿qué pasa? El tiempo se te va rápidamente. La idea, y dices, ay, ya son las 5, ¿no? Y quedamos un café de 1 hora y ya me tengo que ir porque es bien noche, ¿no? ¿Por qué? Porque te gusta tanto lo que estás haciendo que el tiempo se te va rápidamente. Entonces, lo que tú tendrías que provocar en el trabajador es eso, que haya absorción, que le guste tanto eso que hace, porque al final lo hacen y lo tienen que hacer, pero que él te diga qué es lo que a él le mejoraría en ese
análisis de puesto. O sea, por ejemplo, yo hago siempre lo mismo, pero a mí, como ya lo he hecho 20 años, ya es tan repetitivo, pero mira, yo he creado este sistema, lo dejas que un poquito genere su creatividad y lo vas a tener metidazo ahí y con efecto psicológico positivo sin necesidad de mandarlo a meditar. Entonces, sí tiene que ver, porque te digo, a veces se nos venden los cursos de capacitación como para todos, como para todos, un manejo de estrés para todos, esto, no, ni por áreas ni por personas. O sea, las intervenciones a veces son muy específicas, acorde, o sea, eso es muy personalizado. Pero bueno, espero haberte ayudado. La verdad es que no puedo darte recetas de cocina porque no me gustan, no soy partidaria de recetas de cocina. Sí hay mindfulness, sí hay atención plena, sí sirve seguramente. Y ese es en el lugar de trabajo, que ese también siempre lo digo, a veces se piensa que para ponerlos a meditar hay que poner música zen y una aromaterapia, pero a veces no, o sea, a veces es tan sencillo con que a la gente le hagas contactar con las emociones y en automático la gente dice, ah, mira, ya tuve mis 3, 4 minutos de mindfulness y en su lugar de trabajo y funcionan, ¿eh? Entonces, pues más bien depende de lo que busques, depende de lo que quieras lograr en cada uno de ellos. Ok. Bueno, creo que dos comentarios más estaban enfocados justamente a lo que acabas de mencionar. Bueno, falta mayor difusión sobre cuestiones como salud emocional. eh, pues obviamente que nosotros tal vez como salud, equipos de salud, conocemos estos temas, pero hace falta que también los conozcan pues los CEOs, empresarios, jefes directivos. Que ahorita con el último comentario que nos hace la doctora Ivette, a mí me parece que también es una parte de la salud ocupacional es una parte un poco desconocida incluso para nosotros todavía, ¿no? Sinceramente en México, pues si bien ya está la norma 35, como mencionaban por ahí en el chat, ¿no? O sea, pareciera que la empresa dice, pues hay que hacer esto más, con más bienestar o más positivo, pues pongámosles el futbolito, ¿no? O pongámosles una clase de mindfulness, pues tal vez ni siquiera es lo que se necesita, ¿no? Por ahí yo tuve alguna experiencia en donde había ruido en la empresa y pues el empresario decía, pues el problema es el ruido, pues pongan música más fuerte para que entonces la gente se anime. No, pues es justamente eso, ¿no? Si lo pensamos de manera tan superficial como esto, entonces estamos pensando que el estrés solamente es un tema de pongan mindfulness o ponlos a meditar o ponles canciones bonitas o píntales la pared de color para que se animen cuando en realidad no es eso, ¿no? Entonces yo diría también acercarnos realmente a los profesionistas que se están dedicando a esto, que tienen más conocimiento en estos temas y pues abrir otra vez como conclusión, pues abrir conversación, ¿no? Qué bueno que hay tantas dudas porque eso significa que pues estamos atentos y aprendiendo un poco más. Hay una pregunta de Dulce. Igual y ya nada más como para finalizar y también para darnos un espacio, la siguiente ponencia empieza a la 1, entonces para tener unos 5 minutitos de descanso. Pregunta Dulce Almaraz, ¿para el seguimiento en personal con estrés laboral funcionan los ejercicios de Jacobson? Es la clásica. Jacobson lo que hace es como superestresas todos los músculos, o sea, es más fisiológica, obviamente funciona. Es como tensar todos los músculos para que el individuo identifique cuándo esté estresado, cuándo no esté estresado, y claro que ayuda. Es una de las más clásicas que ya tiene, digo, la psicología positiva tendrá, o la psicología organizacional positiva tendrá 20 años, Jacobson tendrá 100, o sea, tiene un montón de evidencia, entonces claro que sirve. Todo lo que al final sirva para manejo de estrés, que es lo que justamente hablaba en la conferencia anterior, todo sirve, nada más que hay que saberlo usar y saber qué es lo que a mí me sirve, porque al final todo es hecho a la medida. Es como en una tienda, ahí está todos los productos, pero alguno te hace daño o la ropa, una se te ve mejor a ti y otra no. Y es lo mismo con los métodos para el manejo del estrés. Y bueno, ya para terminar, por los tiempos, hago comercial si me dejas. Estamos haciendo en la UNAM un curso de factores psicosociales justo para evaluarlo, medirlo, intervenir a nivel individual y grupal. Ojalá si algún interesado está, bueno, pues acá estamos.
y como decías, ¿no? Es la idea de darle como la parte científica, o sea, gente que también esté trabajando en consultorías y gente que está haciendo investigación en México, no son modelos que nos traemos de otros países, todo es hecho en México, entonces ojalá que los que estén interesados en trabajar todo esto de las emociones y toda la parte de lo psicosocial, del riesgo psicosocial, del estrés y demás, pues acá estamos. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias, doctora Ivette. Bueno, les ponemos en el chat que las presentaciones, obviamente vamos a esperar a que los ponentes nos las compartan, los que quieran y puedan compartirnos. Los contactos también se los estaremos compartiendo y pues la información también del curso de la UNAM y bueno, que estaremos con la doctora Ivette. También quienes estén interesados, escríbanos para que podamos compartirles sus datos y pues que se inscriban muchos para aprender más. ¿Sale? Muchas gracias, doctora Ivette, por el tiempo Hasta y pues luego, que obviamente por estén muy todos los bien. conocimientos. No, gracias Gracias, a ustedes y que tengan una buena semana de conocimientos. muchas gracias. Felicidades por la iniciativa. Hasta Gracias, luego, que estén bien. Entonces, 5 minutos, bueno, 4 minutitos.